Este se llama eh, Narciso desde la azotea a secas. Desperté realmente eh, esta madrugada eh, apabullado por mi por mi fracaso, aunque a que aspiraba si vivo en la azotea. Y bueno, ya no repetiré las palabras que dije en el videito anterior. O sí, le repito, no repito nada. Es decir, si vivo en la azotea, Narciso es el que cree y en sueños baja a ser la vida. Eh, Narciso es el que cree recrearse en los cielos y las humanidades que contempla desde la azotea, a la cual solo llegan quienes lo quieren o necesitan. Y allí he vivido y entonces poco he tenido que ver con, más que con, más que solidariamente como sombra que anda entre los demás y, eh, y los ve agitarse y- y luchar y el combate del día a día. Eh, Desde luego en algún momento dije, el día que muera, salí, el día que muera esos balcones, caminaba por la calle, esos balcones, ese, eh, esos, eh, esos gorriones llorirán de pena o morirán de pena. Y también el parque de mi infancia, quizás sobre todo el parque de mi infancia. Y me tengo que marchar porque me tengo que marchar, más allá de si yo digo que la revolución mundial, ¿qué chingados voy a hacer desde la sociedad de la revolución mundial? No, nada. Pero tengo que marcharme porque eh, resulta insoportable la conciencia de que no se anda entre los demás, no se hace el empeño, no se pone el empeño, no se hace el esfuerzo, no sé nada de lo que los demás, eh, pues denodadamente, este, se esfuerzan cada día. Eh, no tengo entonces que encontrar un inicio a esto. Solo diré que hubo un momento eh, en que bajé. Y fue noviembre de 1971. Bajé y estaría viviendo unos años en ese abajo. Es un decir, creo que siempre estuve desde la azotea también en ese abajo de sueños. Eh, Murieron los sueños, ya digo, en 88 y no míos. Murieron los sueños sociales de que por una vez, eh, los sectores populares pudieran darse solos a la tarea después de quitando la revolución, desde luego, quitando esos dos ejércitos eh, que ahora sabemos que empezaron a llamarse campesinos entonces, es decir, eh, Zapata y Villa. Eh, y esos sueños, desde entonces, de una manera o de otra, el
Sí, el pueblo fue tutelado. Déjame ponerle ya, hacer la pausa para eh, convenir la comida. Eh, eh, Regreso y entonces bueno, el sueño, el sueño se murió en 82 y ahí hay piñetas para explicarlos. Eh, y terminaríamos en el finalmente resulta ser el desastre que fue eh, el 88 contra lo que se diga, es decir, al hijo del general y a sus amigos, entre los cuales estaba el tipo con el que habíamos peleado, el secretario del trabajo, entre el que habíamos dado unas grandes peleas y que no me lo cuenten porque no me lo envuelvan aunque puedo entender que ahora en estas circunstancias sea de lo poco decente, imagínense, para que sea de lo poco decente de qué estamos hablando. Pero, wow. Entonces desperté, eh, mi casita vuelve a ser, eh, vuelve a estar, me dije, con el tragaluz, mi casita, y con la repintada y la rezanada, mi casita, y el arreglo de los libreros y todo allí, eh, vuelve a ser la... No siempre fue bien amada, pero vuelve a ser la digna, bien amada. Y anoche al entrar a la que usaba normalmente como habitación, me encontré con un panorama que me pareció desolador, porque está solo la cama, eh, una mesa, tuve que tirar la mesa que Ana, porque ya tenía polilla, por descuidado, la mesa que Ana, la hermosa mesa que Ana iba a arreglar, no consiguió arreglar, no pudo arreglar, no tuvo tiempo. Y, y me pareció eh, pues triste el lugar, entonces dije, eh, vamos, es muy fácil de solucionar, compro unas pasminas o algo así para las paredes, se acabó. Y, y algunas cositas, ¿no? Algunos detallitos que pusiera yo allí. Pero, pero, pero como estaba en el acumulado de la conciencia, de la conciencia de que, y yo, ¿qué hago aquí? Fue un golpetazo y me regresó a, al momento a 2003 que, que en algún sitio conté. Fue el año en que las crías volaron y entonces yo había vivido el paraíso con ellas y me dije, ¿y ahora qué? Y entonces lo intenté, intenté y, y atiné, o sea, tuve con todas las condiciones favorables para atinar y encontré entonces las maquilas del norte como una, una alternativa de volver al, a algo equivalente al año de encontrar la luz y el santo lugar. Es decir, ese momento en el que yo pude imaginar que efectivamente era el proyecto del rey del barrio solidario del futuro, para repetir fórmulas. Y no pudo, no fue. Bueno, en ese momento el narcotráfico empezaba a dominarlo todo, aún antes de la guerra, de la llamada guerra contra el crimen organizado. Y, eh,
tenía, había muy buen proyecto que dije que de tan bueno pues era realizable, eh, con todos los apoyos, incluso con todos los apoyos, en dos colonias del centro de la ciudad, o habían tenido una lucha inquilinaria que querían reivindicar, porque a pesar de que la dieron y que realmente en términos épicos, pasados décadas, llegado el nuevo modelito y demás, estaba preocupadísimo en las organizaciones barriales en cómo se deterioraba eh, el, el ambiente, y eh, ya hasta los jóvenes, bueno, ya hasta robaban a los vecinos. Wow, ese era el colmo. Hay una historia que podía contar que tiene que ver conmigo, pero eh, bueno, sí la cuento, no, no la cuento. Eh, eh, y desde luego oportunidades siempre había, ¿no? O sea, ya dije, me llamaron a un área de gobierno, eh, y me ofrecieron tener una subsecretaría, eso, y una subdirección, perdón. Y dije, no, no por todo, ¿no? Pero también porque el ofrecimiento mismo era infame. Eh, Alguien había sido director, a una dirección, perdón, una dirección, no una subdirección, una dirección. Quien había sido el subdirector de esa área, que era un área abandonada y que por eso iba a poder permitir hacer muchas cosas. Eh, Quien había sido realmente hacía las cosas muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. No sé cómo llegó allí, pero necesitaba de ese trabajo, lo necesitaba realmente. Claro, no lo necesitaba al modo que necesita alguien que, eh, no sé, una madre soltera, que trabaja en, en, eh, en los servicios de mantenimiento, por ejemplo. De, no al modo de eso. Él era, eh, estaba casado con una mujer, pertenecía a la clase media, y entonces quería que la hija o los hijos, no sé si era una hija y un hijo, pues tuvieran una buena educación. O sea, necesitaba ese dinero. Digo, desde su perspectiva, pues sí la necesitaba, ¿no? Pero sí, era un desastre. Y aún así, yo pasé, eh, pues me hice amigo de él, a mi manera, ¿no? A nuestra manera. Eh, y lo que era indigno es que él no iba a subir en la escala, él se iba a quedar como subdirector y iba a saltar, venido desde la nada. Y dije, desde luego que no, desde luego que no, solo fuera por ese hecho, pero tampoco porque me iba a quedar en una institución, por mucho que tuviera, que fuera un área que, que podría permitir muchas cosas según probé. Porque aparte de esos dos proyectos tan buenos que no pudieron desarrollarse, de tan buenos, bueno, que se desarrollaron muy mal, de tan buenos, en unos meses, todos en unos meses, conecté con un área de gobierno que, entonces en ese momento privilegiaba el no estoy presidente. Creo que con ella quería crear una especie de ejército que fuera capaz de suplir al PRD, de desaparecer, de hecho, al, a, a ese ya nefasto partido para ese momento. Eh, y hacía, tenía algunas virtudes, ¿no? Ese ejército. Eh, y en último caso, por su orientación, por las cosas que hacía, era perfecto para mí. Y entonces les di charlas y los acompañé, ¿no? Y había un ancho camino que recorrer por allí.
justamente en colonias populares, en muchas, en todas las que quisiera de la Ciudad de México. Y bueno, eh, hubo que renunciar porque fue insoportable el ambiente, ¿no? De, en meses se volvió insoportable. eh, porque, porque el sector público, bueno, y el privado también, el nivel de bajeza, y no tenía que ver conmigo, la era horrible. O sea, no, ya no contaré. eh, bueno, horrible, ¿no? Desde sí contaré. Eh, el otro subdirector era, se había convertido, había sido siempre un tipo, un fantoche, pagado de sí mismo, pero en desgracia. Y entonces ahora llegaba allí y se hizo el amante de la jefa y, y la trataba terrible y se fue a vivir con ella porque dejando a sus hijos en otra ciudad, dejándolos en temas reales, no sé si les diría hola, pero ya a sus hijos, ya a su mujer. Eh, y entonces se ligó a la jefa eh, y la jefa la llevó a vivir a su... la jefa pertenecía a una de las familias de prosapia eh, dentro de la familia revolucionaria, ¿no? Y de prosapia, digamos, de izquierda de esa familia revolucionaria. Y vivía en una casona, no la conocí, pero pues por donde estaba y por lo que me contaban era una casona. Y tenía un par de hijos adolescentes. Y, y él fue a vivir allí, era un alcohólico y bueno, pues el ambiente no se hizo bonito allí, ¿no? Eh, todo el tiempo le estaba diciendo cosas horribles a esa mujer, le estaba diciendo a la menor provocación, le decía que era fea, que se arreglara, eh, enfrente de los demás, dices, este güey, ¿qué onda, no? Y la otra aguantaba vara, ¿no? Finalmente, bueno, me fui de eso que era su infierno y que infernalizaba alrededor. Claro que caminos había. Por ejemplo, había uno... mm, yo había tenido una compañera eh, entrañabilísima durante esos 3 años que trabajé en el gobierno de la ciudad, el primer gobierno de la ciudad, y que hicimos, con la que hice cosas verdaderamente interesantes con otros, ¿no? En términos laborales y de género. Realmente hicimos cosas muy chidas que luego López Obrador eh, eh, propositivamente abofetearía y mandaría a la mierda, ¿no? No es por ello que yo no tengo ningún rincón en particular hacia el señor, eh, pero las haría mierda. Pero de todas maneras, ni quien se fuera a quedar ahí después de los 3 primeros años. Y, pero esta compañera era, era, era una mujer en todo el sentido de la palabra y era trabajadora de una de una industria, de las industrias más grandes de México, y ella había, sin educación para ese trabajo, ella había pertenecía todavía a, a una organización, eh, a la organización creo que mejor lo hizo cuando eh, en los al final de los sueños o durante los sueños eh, decidieron algunas organizaciones de izquierda revolucionaria, estoy hablando, pues era la única que había, ¿no? Excepto el PC, que era, pues, y sus derivados, que eran como un chiste, ¿no? Pintabardas eran.
que además, bueno, tampoco las otras tenían muchas segúnes, muchas otras, pero la de ella no. Y entonces hizo un buen... había que entrar a la producción, se dijeron, hay que entrar a la producción, hay que incorporarse a la producción. Y ellos encontraron el mejor camino para entrar a la producción, es decir, para convertirse en, en obreros de verdad. Y ella fue a dar ahí y con, eh, con las facultades que tenía y su entrega, se volvió jefa de un área técnica, muy tecnificada de esa industria. Y bueno, y con ella hicimos. Eh, estuve a punto de una amiga muy cercana suya, eh, que no venía de este mundo, sino del mundo académico, pero que pertenecía a la secta. Eh, nos enamoramos, ella y yo, ¿no? Nunca hablo de ella, no sé por qué. Y estuvimos a punto de vivir juntos y de irnos a vivir juntos. Y de irnos a vivir al fin a la playa. Yo tenía el sueño de vivir en la playa. Y ella decía que era posible, aunque las condiciones en que luego las puso eran, dices, no, eso no es vivir en la playa, con el perdón, porque necesitábamos solo. ¿Con cuánto se puede vivir? Le pregunté en un momento. ¿Cuánto se necesita para vivir ahí? Ah, no mucho, 40, 50 mil pesos es ya uno. Estamos hablando del año, hacia el año 2000, ¿no? O sea, estamos hablando de unos 80 mil pesos de hoy, ¿no? O 100 mil, 80 mil ya, sí, porque pues, tampoco había que. Bueno, eh, pero estuvimos a punto. Y entonces terminó el trabajo y esa amiga, eh, que era que la veía yo con mucha frecuencia, ya sin motivo, ¿no? Nos tomamos un café, damos una vuelta. Y creo que era natural que lo hubiéramos intentado. Ella la había dejado el marido años atrás. Había su hija estaba haciendo una, se iba de, a estudiar a otro país y, y ella había construido una casa muy grande y muy bonita en las muy afueras de la ciudad. Y bueno, eh, y realmente sigo preguntándome por qué no lo intentamos, si era como más o menos obvio. Y las conversaciones terminaban recayendo, pero por qué lo de esta mi amiga? ¿Por qué? Y yo pues, repetía el argumento. Pero en esos momentos, entonces bueno, ¿qué era? Eh, ya había muerto Ana, ya unos años atrás, y yo debía haber intentado con ella, y además eso me habría facilitado las cosas también en términos, por ejemplo, de un hogar, ¿no? Tendría, vivía con ella, ¿no? Y ella aparte tenía, ella fue la que me conectó con las Maquilas del Norte, y ella tenía muchísimos, o sea, había muchas maneras en que yo a través de ella me conectara con el movimiento social eh, de zonas urbanas, ¿no? Y no, y siempre había, ¿no? Eh, oportunidades, pero yo estaba en el plan de, o sea, por un momento, sí, el perder el paraíso con las crías, porque se fueron, eh, fue oh, desquiciante, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, volvamos al sueño que quedó en suspenso, a ver si se restaura el sueño que quedó en suspenso. Y no, no estaba del todo equivocado porque la, la insurgencia del EZ, unos años antes, aunque yo no
no estuviera afiliado o cercano a a ese movimiento, que me parece que lo hacía muy bien en, en términos locales, incluso en su porque había visibilizado, ¿no?, la cuestión indígena, y entonces entre él y el Congreso Nacional Indígena me parece que el trabajo era bueno, aunque luego el Congreso Nacional Indígena por momentos diría no es tan bueno, pero bueno, pero en fin. Y, y ella me, o sea, era un momento en que se podía volver a los grandes sueños, tal vez. Y claro, luego, bueno, en fin. Eh, pero yo empecé a, a, par- eh, a partir justamente de que me tuve que ir, justo de que me tuve que ir, de que me fui de ese lugar, de esa área de esa segunda área donde había muchas cosas que hacer, pero la jefa y el novio de la jefa y demás, y me fui de muy mala manera. Eh, Sabía el día, lo sabía también ella, o sea, la madre de mis hijos, de lejos me echaba un ojo. Claro, echaba un ojo con un estilo muy malo conmigo porque ya teníamos muchos años de separación y de confrontaciones y demás. Entonces me llamó, me acuerdo, ya usábamos celulares y yo iba por la calle y me llamó desde la ciudad donde ella vivía, porque no fuiste al trabajo, es decir, ella pretendía que yo me quedara, ¿no? O sea, que no hiciera el berrinche y me quedara. Dije, no, no voy a ir, porque ya le habían dicho, oye, no está yendo, "Pues, ¿no vas a ir?". Digo, no, no voy a ir, no voy a ir. Y se enojó muchísimo porque se daba cuenta. O sea, para algunas cosas en efecto tenía un sentido práctico del cual yo carecía. Y me dijo que, bueno, una pelea, yo, pues en el tono que nos llevamos, la mandé a freír espárragos, pero me sentí mal, me di cuenta de que esto se va a poner peliagudo. Y efectivamente, y entonces, eh, ¿qué hice? O sea, yo vivo desde la azotea y me quedé desde la azotea, eh, eh, desde la azotea era la vida. Y la vida es lo inconmensurable, hermoso, ¿no? Si cualquier cosa es un milagro, realmente vivimos en un milagro, ¿no? La luz, los sonidos, tal. Cuando un poco después, eh, un médico, un médico muy estúpido y muy tranza, porque me transó, y me transó de muy mala, y transó a mí, y transó al hospital donde me llevó, en fin. Ese tipejo me dijo que yo tenía, sin más, yo tenía un cáncer y que yo tenía un tumor, seguramente cancerígeno. Put. Y el tema para mí era más que mayor, porque yo no tenía ahorros de ningún tipo y ni tenía, ni había acumulado para, ni tenía seguridad social, ni había acumulado para y además había visto muy cerca cómo el proceso en que entran las familias cuando una enfermedad grave y llega a su alrededor y las destruye moralmente y las destruye económicamente y mis hijos apenas estaban mi- eh, ya para entonces habían nacido mis nietos, o sea, el hijo mayor estaba pues saliendo, ¿no?
pero tenía dos gemelos. Entonces, a mí quedaba claro, o sea, si yo enfermaba de algo serio, me dejaría ir, me dejaría ir muy rápidamente. Entonces, cuando el día que fui a buscar los resultados, eh, eh, de regreso, de regreso, es que me trajeron la comida, sí. De regreso, de regreso de buscar, de recoger los resultados de los análisis, eh, fue un momento, era una tarde y era un momento, parecía que había tomado, porque yo estaba seguro que iba a abrir ese sobre y me iba a encontrar con una biopsia que decía que yo tenía cáncer y lo tenía además en un sector muy delicado, era en el páncreas. Wow. Eh, y yo caminé de donde recibí los resultados, caminé por la calle hasta la casa de los nietos y iba por la calle como si me hubieran dado la más poderosa y generosa droga del mundo y podía, todo, todo estaba hiper vivo y yo podía a conveniencia dirigir mis sentidos en los 180 grados y bueno, incluso hacia atrás según convenía. Eh, Fue un momento que no se repetirá en mi vida. Y entonces iba caminando por una avenida y por esa avenida además que frecuentaba con los nietos y iba mirando, esa avenida es una avenida con una gran circulación, entonces el sonido de los autos, había una vitalidad extraordinaria, llegué a una esquina donde había muchas cosas, había restaurantes, había tiendas, había una vulcanizadora, el río del, de la avenida, y el cielo, la hora, que es particularmente bonita esa hora, ¿no? Esa hora de, que se acerca al atardecer sin llegar al atardecer. Eh, y yo además me sentía tan un ser bonito, me gustaba físicamente mucho, me gustaba y yo no podía creer que aquello iba a seguir sucediendo sin mi presencia. Wow, decía yo, no es posible. eh, morir es morir es lo inaceptable. No sé, aceptan morir, me imagino, quienes han padecido justamente una enfermedad larga, terrible, o quienes en un momento de desesperación, creo que de gran desesperación, creo que más bien que creer que se van a suicidar, que van a desaparecer, lo hacen pensando que desaparece en mal momento, porque no puedo entender la renuncia a esto exultante, no puedo creerlo. Entonces, bueno, yo no, bueno, nunca, o sea, momentos que podían haberme llevado a eso sobran, ¿no? En mi historia y ni, ni por allí, ¿no? Jamás. eh, y pues no aparecerán ahora, ¿no? Pero entonces yo eh, sí vi mi situación hoy, ¿no? Y digo, eh, pues sí, con mis compañeros al fin conseguimos ser un equipo y, y claro que no sabemos qué va a pasar en enero, si podemos sobrevivir o cuántos se tendrán que ir, eh, pero y hay y hay unos planes muy buenos, ¿no?
de veras que suenan muy bien, aunque las haremos, aunque no se monetaricen. Eh, y bueno, está la revolución mundial, ¿no? Ahí no es una broma, o sea, viene las elecciones en Bolivia, ni más ni menos, que espero echen atrás eh, el golpe de estado que no terminó por consumarse bien a bien. Luego vienen las elecciones en Estados Unidos, donde sin duda Trump perderá, pero hará fraude y entonces será un buen desmadre y entonces aprovechará, según creo, el movimiento integracionista, aunque ya no se llame así, no sé, pero las protestas de la población negra y los migrantes y los sindicatos y demás, y entonces podrá ser y hay muchas cosas en espera. Chile, el referéndum a principios del año que viene y la gran ya dije la gran goleada francesa que no la mayor en su historia no va a quedarse así nomás, ¿no? Esperando a que, o sea, tendrá que hubo eh, encontrar la salida y allí pum, 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 seguimos Medio Oriente, ¿no? Que Robert Fisk dibuja claramente como un ve allí a los actores capaces de transformar eso y se queja de ellos por su por su idealismo extremo, dice él, que no les permite retar electoralmente a castas de todo signo, de todo signo, que se enquistaron ahí hace 30 años así, ¿no? Y luego está esa isla que es Vietnam y luego está lo de Argelia y luego el África Negra seguramente gritará en un momento y están los tres grandes movimientos, ¿no? Que seguramente que son nuestro tesoro, un tesoro mundial, el indígena, el feminista y el migrante, creo, ¿no? Entonces, mm, pero yo sigo en la azotea. Claro, desde la azotea puedo hacer puedo bajar y en sombras hacer la revolución mundial, o sea, colaborar en la revolución mundial. Pero a ratos, como anoche, dice uno, lo único que quiero dejar aquí claro es que yo no he sido nada, tampoco me ha interesado, o sea, no he sido nada en términos de esto, de que la gente se agita, bulle, eh, eh, busca, se atribula, pelea, y no, yo desde la azotea hasta los grandes dramas, como vivo en la azotea, producto de esos tres exilios, hasta dramas que podían convertirse, por ejemplo, en películas de Festen, este grupo de Dogma, este grupo de cine danés que no se sigue existiendo, pero momentos como Festen y así, bueno, los he visto y jamás he sufrido por una mujer, jamás. Eh, Más que cuando jugué una vez a sufrir, ¿no? Pero ese era un juego, jamás, ¿no? O sea, esas cosas no se sufren por esas tonterías, ni se sufren, no sé, por tonterías. Eh, entonces, pero bueno, entonces desde la sociedad, pero sí, no soy ese, ¿no? No soy el que, oh, conflicto porque me cuesta trabajo criar, ¿no? A un hijo y entonces la demanda y pues no, ni ando buscando un lugar, ni ando, ni soy ni quiero ser uno de el mejor vendedor de mí mismo, como hay muchos, ¿no? Ni quiero nada de eso y incluso lo que hago en los cuadernos, pues, pues es también por un gustín, ¿no? Entonces estoy eh,
no importa la soledad, no importa, o sea, también es fácil de romper, ¿no? Eh, Sería muy fácil. Pero de pronto digo, pues ya, sí, vete, güey, vete y aunque no haya revolución mundial, o sea, vete no, quédate para siempre a vivir desde la azotea. Sí, eso es, quédate para siempre a vivir desde la azotea y no vuelvas más a bajar a la calle en sombras a hacer la vida, ni en sombras de ninguna manera, desde luego.